Bien, muy buenos días. Bienvenido a esta nueva ponencia. El día de hoy tenemos al profesor Héctor Edoni Pinedo Tapia, docente de la Universidad Industrial de Santander. El profesor Héctor trabaja en álgebra y la ponencia que nos trae el día de hoy está titulada sobre la categoría de los módulos graduados por grupoides. Recuerden que vamos a estar moderando las preguntas por el chat y serán presentadas al final de la charla al profesor Héctor. Podemos comenzar, profesor Héctor, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Luis, por la presentación y gracias a los organizadores del evento por darme aquí la oportunidad de presentar un poquito sobre lo que estoy trabajando últimamente, ¿cierto? Bueno, aquí esta charla está basada básicamente en algunos resultados que se obtuvieron en la tesis de maestría de Juan Camilo. Entonces, Juan Camilo es un estudiante que hace poco terminó la maestría acá en la UIS, y pues también ahí tuvimos colaboración de este profesor, Patrick Nisted, de Suecia, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es básicamente mostrarle un resumen de las cosas que se obtuvieron ahí en la tesis de Juan Camilo. Bien, entonces, primero pues voy a mostrarles pues de qué se trata esta categoría, ¿cierto? Voy a comenzar a decir los ingredientes necesarios para llegar a definir eso ahí. Entonces, primero, pues habla de categoría de módulos graduados por grupoides. Entonces voy a pues, decir qué es un grupoide, qué es un módulo graduado, y bueno, qué significa graduación en general. Bien, entonces esa categoría pues se va a denotar así, ¿no? GRMOD. Bien, entonces primero, pues la definición de grupoide, pues hay una definición bastante rápida de grupoide, que es la que aparece ahí. Entonces, un grupoide es una categoría. Entonces, es una categoría donde todos los morfismos son invertibles, ¿cierto? Y pues un subgrupoide es un grupoide dentro del grupoide, ¿cierto? Ustedes saben que generalmente cuando uno define una estructura, pues siempre está la subestructura, y pues la subestructura es básicamente la misma estructura metida dentro de otra más grande. Bueno, esa es la definición de grupoide así más general, pues más concreta. Uno pues puede, déjame ver si puedo escribir aquí en este pedacito. Uno pues puede entender intuitivamente, déjame ver si escribo. Un grupoide es como una cantidad de flechitas, ¿no? Por ejemplo, aquí, una flechita acá, otra flechita por acá. Y esas flechitas, pues como uno habla de inversibilidad, pues uno puede, pues la misma flecha puede volver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá esto es. Estas flechas uno las puede considerar como si fueran funciones biyectivas, ¿cierto? Donde pues uno puede componer siempre y cuando pues el dominio de una coincida con el contradominio de la otra. Y pues cuando tal compuesta exista, pues ella debe verificar las cosas que uno entiende que uno sabe de la composición, que la composición sea asociativa, que pues si aquí hay un elemento de identidad acá, o la función identidad de este conjunto, por ejemplo, si uno lo compone con G, pues daría mismo G, y esas cosas. Entonces, básicamente eso es lo que está metido dentro de esta definición, ¿no? Uno se puede imaginar una cantidad de funciones por ahí, invertibles, y que uno las puede componer cuando sea posible. Por ejemplo, esta F y esta H que está acá no la podemos componer. Pero cuando exista la composición, pues valen esas cosas que uno sabe que tienen que valer, ¿cierto? Entonces, bien, entonces, bueno, eso básicamente es lo que dice acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, como este sigma es una de esas flechas, pues existe su inversa. Entonces, si uno compone sigma con su inversa, da una función identidad que uno pues la llama el dominio. De la misma forma el rango. Uno comienza con sigma, después uno comienza con sigma a la -1, después se devuelve para sigma y cae en el rango. Y así. Entonces, básicamente, pues como les decía, la compuesta existe siempre y cuando el contradominio de la tau es igual al dominio de la sigma. Entonces son esas cosas que uno sabe de compuesta de funciones, aunque pues no estoy diciendo que esta operación sea la composición, ¿cierto? Como estamos en una categoría, pues esta operación puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, también vale la propiedad asociativa, ¿cierto? Siempre y cuando, pues, este tipo de composiciones existan. Y esta cuarta dice que, pues, cuando uno compone una función, o bueno, un morfismo en este caso, con una identidad,
pues da el mismo morfismo, ¿cierto? Aquí dice que todas estas compuestas o todas esas operaciones, siempre y cuando existan, pues va a ser la función o el morfismo tau. Bien, entonces eso es lo que se desprende, ¿no? de la definición de grupoide. Pues puede que uno no recuerde exactamente qué es lo que es un grupoide, pero lo importante es saber estas cosas, que esta operación en el grupoide se comporta de una forma bastante análoga a la compuesta de funciones biyectivas, ¿cierto? Hablando de biyectividad porque estamos siempre considerando inversos aquí. Bien, entonces, de esta cuarta parte, uno ve que estos morfismos de sigma o R sigma funcionan como identidades, ¿cierto? Y ese, pues, uno lo llama así, conjunto de identidades, ¿sí? Que se denota por G0. Bien, entonces, ahí está una definición bastante rápida de grupoide. Y entonces, ahora sí vamos a ver qué es lo que significa que un anillo sea graduado por un grupoide. Entonces, bueno. Aquí vamos a trabajar, o en esta charla, pues siempre que yo diga anillos, pues esos anillos van a tener uno, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Y bueno, G un grupoide. ¿Qué significa que el anillo sea graduado por G? Entonces, graduado, pues ustedes lo han escuchado de los grados de polinomios, ¿cierto? Todo polinomio es suma de monomios. Entonces, eso es como el primer ejemplo de graduación. En ese caso, los polinomios son graduados por los enteros. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Entonces, uno dice que el anillo es graduado. Sí, déjeme paso así mejor. Sí, pues primero que todo, R se escribe como suma directa de estos R sigmas. Esos R sigmas son subgrupos abelianos de R. Ustedes saben, en los R sigmas uno puede sumar, ¿cierto? Y además, bueno, esos R sigmas se comportan bien, o sea, preservan o respetan la estructura de grupoide. ¿En qué sentido? Si yo multiplico, aquí está, si yo multiplico un elemento de R sigma por un elemento de R tau, el resultado debe ser un elemento de R sigma tau. Pues siempre y cuando uno pueda hacer la composición, ¿no? de sigma y tau. Y declaro que un elemento de R sigma por un elemento de R tau debe ser 0 cuando uno no pueda multiplicar. Entonces, bueno, un ejemplo de grupoide es un grupo. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de graduado por un grupo, la definición es la misma, pues, pero en un grupo uno siempre puede multiplicar. Dos elementos de un grupo se pueden multiplicar, entonces ya no es necesidad de caer en este caso. Entonces, esta definición pues extiende de forma natural la definición de anillo graduado por un grupo. Bien, entonces eso es la definición de anillo graduado por grupoide. Entonces, un primer resultado fue por allá en el 2004. Entonces, ¿qué es el siguiente? Aquí yo en principio les decía, ¿no? El anillo es graduado, el anillo es con unidad. Entonces, uno tiene que, pues, a ver si puedo escribir aquí un poquito. Uno tiene que, pues, el anillo tiene... El R tiene 1, ¿cierto? Entonces, ahí está el 1 de R. Entonces, el 1 de R en principio, pues, es un elemento de R, o sea que está acá, en toda esta suma. R sigma, tal que sigma está en el grupoide. Entonces, lo que dice la primera parte es que yo no necesito todos los elementos del grupoide. Yo simplemente necesito solamente las unidades, aquellos de sigma, ¿cierto? Aquí, entonces, eso es lo que dice uno, que puedo ignorar los que no sean unidades, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que yo el 1 pues lo puedo escribir así, como una suma finita, de esta forma, ¿no? Voy a indicar así así, sí, sigma en G. Entonces, solamente necesito estos. Bien, esa es la primera parte. Entonces, la segunda parte, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tomar todos estos acá, que sean diferentes de 0. Pues en principio, pues esto puede ser infinito y pues uno no puede tener una suma infinita. Eso que quiere decir que algunos de estos elementos son 0. Entonces yo voy a considerar los que no son 0, que son estos acá. Y con eso puedo formar un nuevo conjunto, G'. Entonces en principio G', pues obviamente es un subconjunto de G. Pero lo que se puede probar es que ese G' también es un grupoide. O sea, él va a preservar todo, por ejemplo, él va a ser cerrado por el producto y cerrado por inversos. Y además, la diferencia de G' con G es que el número de unidades,
aquí el número de unidades de G' es finito, ¿sí? Que es justamente esta segunda condición, y que yo puedo graduar a R por G'. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice esta primera proposición? Que si yo tengo un anillo graduado por un grupoide, yo puedo cambiar ese grupoide por un grupoide más pequeño, por ese G', tal que el conjunto de objetos o de unidades de G' sea finito. Bueno, entonces, siempre y cuando, pues, la hipótesis principal es que el anillo tenga uno. Pues, entonces, eso, pues, de cierta forma restringe las graduaciones por grupoides, ¿cierto? Yo pues no puedo graduar, básicamente yo no puedo graduar un anillo con uno por un grupoide que tenga infinitos objetos. O pues si lo gradúo, entonces necesariamente se me están quedando muchas cosas por fuera, porque yo caigo siempre en algo que tenga finitas identidades. Bien, entonces uno pues podría intentar generalizar este tipo de cosas y trabajar con anillos no necesariamente unitarios y intentar obtener cosas ahí. Bien, pero entonces gracias a esta proposición uno siempre puede considerar que está trabajando con una cantidad finita de identidades. Bien, entonces, listo. Bueno, entonces el ejemplo más fácil, o sea, sin entrar mucho en la teoría sin mucha tecnicidad, es el de anillo gradado por grupoide, es justamente el anillo de grupoide. Entonces, el anillo de grupoide es una generalización natural del anillo de grupo. Entonces, ¿qué es un anillo de grupoide? Entonces, básicamente son sumas formales, ¿sí? Sumas formales de este estilo acá, donde pues estos T's son elementos del anillo y estos sigmas son elementos de grupoide. Pues quien haya estudiado anillos de grupo ve que aquí no hay ninguna diferencia, ¿no? Para definir anillo de grupoide, uno solamente cambió la palabra grupo por grupoide. Y pues la multiplicación es la misma de anillo de grupo. En anillo de grupo uno multiplica componente a componente, y aquí en anillo de grupoide es lo mismo, ¿no? Solo que hay que tener la salvedad, ¿cierto? Si uno multiplica, por ejemplo, si uno quiere multiplicar, voy a escribir aquí, no sé si hago eso. Si uno quiere multiplicar, por ejemplo, T sigma por T' rho, entonces hay que tener, si fuera grupo, pues uno simplemente hiciera esto, ¿sí? T sigma, T', aquí quise decir rho, T' rho, sigma rho, ¿cierto? Si fuera grupo, pues todo bien, esto siempre se puede multiplicar, pero como estamos en grupoide, puede que esto no exista. Entonces, para no caer en ambigüedades ahí, uno declara que ese producto sea cero. Y eso, pues, uno puede ver que con esa definición ahí, pues, eso es un anillo de grupoide. Bien, bueno, listo. Bueno, aquí está la de... Listo, entonces, bueno, como les decía, voy a hablar de la categoría de los módulos graduados por grupoide. Entonces, ¿qué es un módulo graduado por un grupoide? Pues es básicamente la misma definición de anillo graduado por grupoide, solo que pues si uno quiere hablar de un módulo graduado por un grupoide, uno comienza con un anillo graduado por un grupoide, ¿cierto? Esto es un anillo, entonces yo puedo hablar de los módulos, de los R módulos. Entonces voy a tomar M como un R módulo. Entonces decimos que M graduado si vale, otra vez que M sea una descomposición, que M tenga una descomposición en suma directa de submódulos, o grupos abelianos. La descomposición es indexada también por los elementos de grupoide, y además pues tengamos esta compatibilidad aquí, ¿sí? R sigma por M tau es esto acá, ¿sí? Es bien análoga a la definición de anillo graduado por grupoide. Bueno, listo. Entonces, esos son los objetos de la categoría. Y bueno, voy a hablar un poquito más rápido. ¿Y quiénes son los morfismos? Bueno, aquí está una pequeña terminología, pero bueno. Creo que, bueno, ahorita no es necesario hablar de eso para no caer tanto. Bueno, ¿quiénes son los morfismos en esa categoría? Pues los morfismos en la categoría de los módulos graduados por grupoides, pues son homomorfismos de módulos, o sea, funciones R lineales que preservan las componentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, yo tengo M como una suma de M sigmas, N como una suma de N sigmas, entonces vale esto acá, ¿cierto? F de M sigma
debe estar contenido en N-sigma. Bien, entonces ahí tengo la categoría de los módulos graduados por grupoides. Entonces los objetos son los módulos graduados por grupoides y los morfismos son aquellas funciones R-lineales que preservan las componentes. Bien, entonces listo. Entonces ahorita la tesis de Juan Camilo pues se basó básicamente en estudiar propiedades de esa categoría, de la categoría de los módulos graduados por grupoides. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Pues comparamos esa categoría con la categoría de los módulos clásicas, ¿no? Simplemente la categoría de los R-módulos. ¿Y cómo se comparó? Pues usando un funtor que se llama pues el funtor olvido. El funtor olvido, como su nombre lo dice, pues se olvida de alguna propiedad. Entonces, aquí la diferencia entre esta propiedad de los módulos graduados y los módulos simplemente es justamente la graduación. Entonces, lo que hace funtor olvido es olvidarse de la graduación, ¿sí? Toma un R módulo graduado y pues lo transforma en el mismo módulo, pero sin tener en cuenta ninguna graduación. Entonces, la idea es usar ese funtor y usar propiedades de aquí para ver si estas mismas propiedades valen acá. Entonces, pues hay cantidades de preguntas que se pueden hacer en esta categoría. Pues aquí la categoría de los módulos es bastante clásica y hay pues tantas propiedades, tantas definiciones ahí, ¿no? Entonces, alguna de las cosas que vimos fue lo siguiente. Bueno, entonces como les decía, ¿no? Comparar estas dos categorías. Entonces, vía el funtor U. Entonces, por ejemplo, la pregunta era la siguiente, o la pregunta general, ¿no? Una pregunta bastante pues, amplia. Es que si, por ejemplo, si un módulo tiene una propiedad acá, ¿será que una propiedad P, como se llama ahí, será que ese módulo tiene esa propiedad acá? Recíprocamente, por ejemplo, la propiedad de ser simple. Si un módulo es simple acá, ¿será que él es simple acá? Y recíprocamente, si un módulo es simple acá, ¿será que él es simple acá? Entonces, eso básicamente lo que se estudió ahí, ¿no? ¿Qué propiedades pueden ser preservadas por ese funtor U, de ida y vuelta? Entonces ahí pues estudiamos algunas, ¿no? Entonces la clave para pasar de una categoría a otra fue este resultado acá. Entonces dice lo siguiente, entonces voy a básicamente a escribir acá qué es lo que significa. Por ejemplo, yo tengo 3 módulos graduados M, N y P, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, 2 morfismos graduados, ¿sí? Que preservan las componentes F y G. Si yo consigo un H que haga que este diagrama conmute, o sea, G compuesto H es igual a F, entonces, si F y G son graduados, yo puedo suponer que el H es graduado. O recíprocamente, si yo tengo F y H, y consigo un G que haga que este diagrama conmute, entonces, si F y H son graduados, entonces el otro también va a ser, ¿sí? Entonces, con que yo tenga que 2 sean graduados, puedo suponer el otro graduado. Con que yo tenga que 2 sean graduados, puedo suponer el otro graduado. Y eso es básicamente una de las propiedades importantes que nos ayuda a trasladar propiedades de la categoría de los módulos graduados en la categoría de los módulos clásicos. Entonces, las propiedades que se puedan definir vía morfismo o vía funciones. Entonces, entre esas propiedades, bueno, entonces no voy a hablar de esto acá, no, por ahora no. Entonces, entre esas propiedades, bueno, entonces, una propiedad bastante clásica en módulos es la de módulo libre, ¿cierto? Entonces, módulo libre es la extensión o, bueno, decir que un módulo es libre es decir básicamente que tiene una base, ¿sí? Entonces, ¿qué será un módulo libre? Un módulo libre graduado. Entonces, un módulo es libre graduado o es GR libre si existe una base, pero nosotros requerimos ya por cuestiones técnicas que esos elementos de la base sean elementos homogéneos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que un elemento sea homogéneo. Es como que sean como el análogo de monomios, ¿no? Yo tengo M en M, entonces él es así, ¿sí? Suma de M sigma, ¿cierto? Entonces, sigma en la categoría. Estos M sigmas, estos M sigmas que aparecen acá, se llaman elementos homogéneos. Entonces, un módulo es libre si tiene una base, pero de elementos homogéneos.
Hay otra definición de módulo GR libre, es cuando él es una suma directa. Voy a decirlo para no caer en detalles de qué significa todo esto. Un módulo es libre también, o GR libre, cuando él es suma directa de unas copias de R, del módulo, del anillo original. Entonces, en la teoría de módulos clásica, estas dos cosas coinciden. Que un módulo sea libre es equivalente a que sea suma directa de copias de R o sí, son cosas equivalentes. También en la categoría de módulos graduados por grupos, también es equivalente. Ya en grupoide ya hay problema, ya las cosas no son tan así, ¿no? Entonces, por eso es que hay que distinguir. Bueno, entonces, propiedades que se preservan ahí. Entonces, por ejemplo, aquí está. Entonces, vale esta propiedad análoga a la de grupos, análoga a la de teoría de módulos. Uno sabe en teoría de módulos que todo módulo es cociente de un módulo libre. Pues aquí vale esto, ¿no? En la categoría de módulos graduados, todo módulo es cociente de un módulo libre por suspensión. Libre por suspensión es esta, ¿no? Esta segunda. Bueno, yo les decía que estas cosas no eran equivalentes. En realidad, esta GR libre implica libre por suspensión. Ya en la tesis de Juan Camilo uno da unos contraejemplos para ver que esta condición acá no implica la primera. Bueno, entonces ahorita lo que les voy a enunciar es algunas propiedades que alcanzamos a mostrar, ¿no? Entonces, las definiciones son análogas a la de módulos clásicas, por ejemplo, sumando directo. La definición es la misma, ¿cierto? Solo que pues uno aquí necesita siempre módulos graduados. Entonces, GR módulo graduado es sumando directo, sí, pues, sí él puede ser completado por un módulo graduado también. Y pues eso pues es equivalente a decir que va a haber una función o un morfismo graduado de M en N tal que uno restringirlo a N de la identidad. Entonces, ¿por qué yo les digo este lema acá? Por lo que les decía, ¿no? Las propiedades fáciles de trasladar de módulos graduados a módulos normales son aquellas que pueden ser definidas en términos de funciones. Entonces, esta propiedad acá nos sirve para trasladar esta propiedad de sumandos directos, que es esta proposición acá. Perdón, aquí creo que se me fue. Entonces, listo. Esta propiedad ¿qué quiere decir esa? Ese colorario, que un módulo acá es sumando directo, que N sumando directo, como módulo graduado, sí, solamente sí es sumando directo como módulo normal. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya para explicar un poquito por qué es que eso es ventajoso. Entonces, yo tengo M, voy a decir que aquí me pasa, tengo M y tengo un submódulo, ¿sí? Yo quiero ver si él es sumando directo como módulo graduado. Entonces, yo quiero encontrar un módulo graduado L que me complete. Entonces, lo que dice esta propiedad es que yo no tengo que encontrar L graduado, que si simplemente lo encuentro como módulo normal, yo puedo, gracias a esta propiedad, cambiar L' por un L que sí sea graduado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda a este tipo de resultados acá, que a veces no es necesario encontrar L con todas estas propiedades, pero el teorema nos va a garantizar que sí va a existir. Bueno, entonces, así análogamente, hay otras propiedades que se pueden trasladar, como esas propiedades que vienen de sucesiones exactas, ¿cierto? Entonces, sucesiones exactas que cinden. Entonces, la definición es básicamente la misma de teoría de módulos clásica, que es, yo tengo una sucesión exacta de módulos graduados, entonces ella cinde si, pues, si ella es equivalente, básicamente eso es lo que quiere decir este diagrama, a una sucesión exacta de esta forma, ¿no? Esta I es la inclusión de L y esta Pi es la proyección de M. Y la equivalencia está dada por decir que este diagrama es conmutativo, ¿sí? Y que esta H es un isomorfismo. Entonces, esas son sucesiones que cinden. Entonces, gracias a aquel teorema bueno, vamos a volver acá. Gracias. ¿Dónde quedó? Ahí se me perdió. Bueno, lo voy a anunciarlo aquí otra vez. Entonces, gracias al resultado sobre el diagrama conmutativo que les comentaba, sobre este diagrama acá.
que decía que si yo tenía dos funciones acá, dos morfismos graduados, entonces podría garantizar que el tercero también era. Entonces, gracias a ese teorema y a este tipo de sucesiones acá, yo puedo trasladar, por ejemplo, otras propiedades que son definidas en términos de sucesiones, como por ejemplo la definición de ser proyectivo, la definición la noción de ser proyectivo, inyectivo, y eso pues viene dado por este resultado acá. Entonces, que esta sucesión sea SINDE, o sea, que sea equivalente a una sucesión de esta forma en la categoría de módulos graduados, es equivalente a que la sucesión SINDA en la categoría de módulos clásica, ¿no? Entonces... Tenemos un minuto, profesor. Un minuto. Ah, bueno, listo. Entonces, entonces para terminar, entonces cualquier cosa que pueda ser definida en términos de sucesiones que sinden, puede ser trasladado de una categoría a la otra, como por ejemplo módulos proyectivos. Entonces, módulos proyectivos, esa propiedad se puede ser trasladada pues gracias a este teorema, ¿no? Entonces, un módulo es proyectivo si esta sucesión cinde, entonces el módulo es proyectivo si, en la categoría de módulos graduados, sí, solo si es proyectivo en la categoría de módulos. Y la misma para módulos inyectivos. Entonces, la misma vale para módulos inyectivos y la misma también conseguimos trasladar estas propiedades para trabajar en semisimplicidad, ¿sí? Un módulo acá es semisimple como módulo graduado, sí, solo si es semisimple como módulo normal. Y pues bueno, esas no son las únicas propiedades que se pueden trasladar, ¿no? Ahí pues hicimos las que nos dio tiempo, pero en teoría de módulos ustedes saben que hay cantidad de propiedades y uno puede ver si se pueden trasladar o no. Bueno, entonces voy a dejar por ahí. Muchísimas gracias, profesor. Excelente presentación. Tenemos un par de preguntas por acá interesantes. Voy a tratar de leerla. La primera pregunta nos las hace un usuario que se identifica con un correo electrónico. No aparece el nombre, qué pena. Dice, por categoría pequeña, ¿se refiere a una categoría inmersa en la categoría de conjuntos? Inmersa, bueno, no necesariamente. En realidad, categoría pequeña es una categoría en que la cantidad de morfismos forman un conjunto, ¿sí? Entonces, porque al principio los morfismos pueden ser una clase. Entonces, una clase es algo grande. Cuando uno habla de teoría de conjuntos, uno dice que clase es algo como grande. Es muy grande y conjunto es algo más pequeño. Entonces, ahí categoría pequeña sería eso. Pero bueno, yo tampoco soy tan experto en teoría de categorías, pero podría ser equivalente. No estoy seguro. De igual manera tenemos, para cualquier grupoide, siempre existen módulos graduados por el grupoide y este tiene alguna propiedad universal. Para cualquier grupoide, bueno, uno podría... Bueno, está al menos la graduación trivial, ¿no? La graduación trivial que es, por ejemplo, olvidarse de muchas componentes. O sea, básicamente, por ejemplo, uno tiene un grupoide cualquiera, ¿sí? Entonces y un anillo R. Entonces, yo podría darle a R lo que se llama la graduación trivial. O sea, yo llamo a R así, así R sigma, bueno, así sigma en G0. Y ignoro todo lo demás. O sea, todos, y para sigma diferente de G0, perdón, sigma fuera de G0, sigma diferente de una unidad, yo declaro que R sigma sea igual a 0. Esto uno lo puede entender como la graduación trivial. Ahora, sobre propiedad universal, no sabría. No he leído propiedades universales en graduaciones. No sabría decir. Ok, este par de preguntas nos las generan Germán Benítez. Disculpe, Germán, es que no aparece la identificación. Esta pregunta nos la realiza Eiten Rafael Morales. ¿Han estudiado propiedades de solubilidad? Claro, tendrían que previamente ver si hay propiedades de normalidad. Esto con la intención de ver si puede ser aplicado posteriormente en resolución de ecuaciones algebraicas relacionadas a la teoría de Galois. Solubilidad, usted está hablando de grupos solubles, o sea, bueno, ahí serían, bueno, yo entiendo, serían entonces módulos graduados por grupos solubles. O sea, yo en particularmente no, porque generalmente yo
en lo que trabajo, pues yo tomo el módulo graduado por el grupoide, ¿sí? Y yo, los intereses míos es estudiar el módulo, no tanto el grupo en sí, ¿sí? O sea, ¿qué propiedades? Obviamente hay resultados, ¿no? Propiedades que si el módulo verifica tal cosa, entonces el grupo debe ser tal cosa, pero ahí yo no he ido en ese tipo de dirección y tampoco he visto como estas cuestiones de solubilidad en la parte de graduación. Ok. Bueno, profesor, muchísimas gracias a usted y a los asistentes. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión presencial en Cartagena. Sí, sí, sí. Espero poder viajar así por allá. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.